Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Montesinos. Para los que no me conocéis, soy una persona bastante apasionada por el mundo de las plantas medicinales, sobre todo el conocimiento ancestral de plantas como por ejemplo la ayahuasca, que algunos ya sabéis de lo que estoy hablando. Y en estos vídeos mi intención es grabar durante 4 semanas un proceso que voy a iniciar de microdosis con la ayahuasca para ver realmente y aportar de manera cualitativa pues qué es lo que realmente lo que va a suceder, ¿no? Hace tiempo que empecé a investigar sobre el tema de las aplicaciones terapéuticas de la ayahuasca y paralelamente también sobre las microdosis, pero hasta el momento digamos que ha habido mucho estudio en cuanto a las microdosis con LSD, con psilocibina, pero no con ayahuasca. Entonces uno de los principales motivos es poder documentar estas 4 semanas, este proceso, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Para aquellos que no sepáis qué son las microdosis, pues bueno, os explico. Las microdosis son entre un 5 y un 20% de una dosis ceremonial, es decir, de un vasito de ayahuasca que te darían en una ceremonia, pues es entre un 5 y un 20%. Para ello pasaremos por una semana de calibración para encontrar cuál es el punto que es más óptimo para mí, digamos. Trata de poder seguir con el día a día normal, pero percibiendo esos sutiles cambios que te puede aportar la ayahuasca en estas pequeñas cantidades. Me hace mucha ilusión, no tenía pensado, no tenía ni idea en documentar esto, pero la verdad es que he estado investigando, me parece muy interesante y me hace mucha ilusión poder compartir esto con todos vosotros. Mañana empezaremos, la verdad es que llevo unos días haciendo también una dieta. Y bueno, ya os iré contando a lo largo de los vídeos más datos también sobre los microdosis, sobre cómo me voy sintiendo, sobre qué estoy experimentando y intentaré de alguna manera pues que vosotros también os podráis nutrir de esta experiencia personal. Bueno, y por cierto, esto lo voy a hacer pero porque ya llevo tiempo investigando y colaborando con otra también organización que estamos en esta investigación. No es que yo de repente un día me haya iluminado y he querido hacer esto sin ninguna metodología, sin seguir ningún protocolo, o sea, esto ya está bastante preparado. Voy a también tener un acompañamiento durante estas semanas, así que también pido responsabilidad, no es para que lo hagáis a lo loco en casa, sino simplemente para que podáis ver también esta experiencia y compartirla al mismo tiempo conmigo. Son las 12 menos cuarto de la noche, mañana empieza el primer día de microdosis. Tengo bastantes ganas, pero sí que es verdad que está un poco removido hoy. Parece mentira, pero es como a veces cuando vas a una ceremonia de ayahuasca, esa semana de alguna manera parece que tu cuerpo ya lo sepa y ya se empieza como a estar un poco removido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, mañana empezamos, así que creo que va a ser bastante interesante. Y nada, yo ya me voy a acostar, ya ha sido todo por hoy y mañana va a ser un gran día, así que buenas noches. Como bien sabéis, hice una pequeña ceremonia porque de todos modos, aunque sean microdosis, creo que es importante mantener ese respeto hacia la medicina y tomarla con una intención, con un propósito. Después la acompañé con una meditación porque es importante, o considero importante, estar un poco en conexión con uno mismo.
por lo menos dedicarle un espacio a la medicina también, a tomar conciencia de ella, no simplemente empezar el día estresado, corriendo y haciendo 40.000 cosas. Ayer me sentí con la actividad mental como más regulada, diría de alguna manera, no sé cómo podría explicarlo, pero muy tranquilo. Yo soy una persona que tengo como 40.000 cosas en la cabeza y ayer la verdad es que me sentí más presente en cada una de las tareas que hacía. Estuve toda la mañana haciendo ayuno para ayudar también a profundizar ese trabajo con la medicina. Como digo, emocionalmente también estuve tranquilo, estuve relajado, como mucha sensación de gratitud, de paz, de calma, de flow, que le llaman algunos, yo diría. Un día muy tranquilo, muy a gusto, pero a la vez productivo, porque me puedo enfocar en cada una de las cosas que hacía. Después por la tarde-noche fui a hacer deporte, me sentí bien y quería grabar por la noche, pero ya estaba bastante cansado, entonces decidí irme a dormir y grabar esta mañana y a explicaros cómo me había ido el primer día. Así que, como bien sabéis, hoy no voy a tomar, mañana tomaré ya con la dosis incrementada. Hoy por la mañana he aprovechado, he ido a la playa a meditar, a estar en contacto con la arena y sin darme cuenta, mientras estaba pues como acariciando la arena, he empezado a dibujar como una abuela y la verdad es que, bueno, a nivel creativo yo creo que también tiene su efecto. Lo que estoy sintiendo emocionalmente, físicamente, cognitivamente, la verdad es que me está sorprendiendo gratamente y estoy muy a gusto. Esta noche pasada los sueños han sido mucho más vívidos, la verdad. Me siento descansado porque ayer terminé el día con un poco de fatiga. Solo quería descansar y dormir y la verdad es que esta noche ha sido bastante intensa. No sé muy bien cómo describirla, pero los sueños eran más vívidos, como más reales. Esta mañana al levantarme me he levantado pues más descansado, con muchas ganas de llorar y al irme a la ducha, al baño, pues necesitaba soltar, entiendo, contenido emocional que tenía ahí retenido y me ha ayudado a limpiar. Estos 2 días anteriores que he estado así con más calma, hoy no me he levantado así, tal vez por los sueños que tuve anoche, de aspectos de mi vida en otras etapas, ¿no? En la adolescencia también, y estoy bastante removido. Ahora voy a hacer como digo, la segunda vez que tomo, que será un 10% de una dosis ceremonial, algo que se resumen a 3 mililitros, que es el contenido de la medicina, ¿no? que voy a tomar, así que vamos a ver cómo va, pero hoy me da un poco más de respeto porque si con la dosis más pequeña estuve removido, pues entiendo que esta semana, a medida que vaya incrementándola hasta llegar al 20%, si lo veo oportuno, va a estar bastante potente, yo creo. Vamos a ver. El último día que grabé, no me acuerdo muy bien, creo que fue el domingo, que fue el día que hice la microdosis del 10%. La verdad es que lleva un poco de descontrol porque, bueno, he estado bastante removido, como ya os dije en ese vídeo. Por las mañanas me levanto con un poco de mal humor, como de ansiedad tal vez, y luego por las noches estoy mucho más tranquilo. A medida que avanza el día estoy mucho más tranquilo y por la noche estoy como muy despejado. En cuanto a la dieta, tiene que ver mucho, porque estoy dejando de comer componentes como el azúcar o la cafeína. También pues no me tomo ni una cervecita, no me tomo absolutamente nada de alcohol.
Entonces esta limpieza del cuerpo yo creo que está empezando a hacer sus efectos. En cuanto a las tareas del día a día, pues la verdad es que las estoy haciendo bastante bien, aquello que me propongo, el equilibrio también entre mi vida personal, mi vida laboral, pues está siendo bastante positivo. Pero sin embargo, este punto de inquietud, la verdad es que no sé muy bien cómo encajarla a veces. Voy a salir a correr después porque creo que no aguanto más estando en casa, trabajando sentado en una silla. Así que pues ya os contaré más adelante. Salir, de desconectar y ayudar al cuerpo a eliminar sobre todo grasas y ayudar a limpiar, ¿no? Porque está en un proceso de purificación y qué mejor sitio para venir a meditar que aquí, con estas maravillosas vistas. Y a reflexionar también, a veces creo que es importante tomar distancia en nuestro día a día, observar desde otro punto de vista, desde lo lejos, sobre nuestro día a día, sobre el momento que nos encontramos, las cosas que estamos haciendo y cómo interactuamos con la vida al final, ¿no? Así que eso, con microdosis o sin microdosis, es algo muy necesario. Hace un aire que no veas, pero bueno, voy a meditar un ratito y después seguiremos con la ruta. La vida esta que vivimos sí que es un sueño, es una mera ilusión. Sistemas, sociedades, problemas que surgen de este mismo sueño, son sueños de sueños, y así sucesivamente. Y lo más fuerte es que creemos que este sueño es la realidad. Y es la realidad que hemos creado nosotros. No es la última realidad, es la realidad absoluta. Tampoco sé cuál es. Pero, desde luego, que esta es una gran paranoia que nos hemos montado para subsistir, ¿A dónde hemos llegado? Yo realmente sí que creo que está habiendo un cambio de conciencia y que lo va a haber cada vez más. Aunque sea por egoísmo,